Ok, buenas noches nuevamente. Estamos en la clase de Historia del Cristianismo 1 y vamos a estar cubriendo el capítulo 10, ¿verdad? Estamos continuando en el capítulo 10. Vamos a comenzar con una oración y entramos en materia. Padre Santo, Dios amado, Dios de la gloria, Señor, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu amor, tu misericordia para con nosotros, que aun siendo pecadores enviaste a tu Hijo Cristo Jesús para darnos la vida eterna a través de la muerte de Él en la cruz del Calvario, y derramó esa sangre, y esa sangre nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Te damos gracias, Padre, por esa salvación, y te pedimos que nosotros seamos instrumentos utilizados por ti para hablarle a otros de Cristo, para que ellos también puedan entender lo maravilloso que es tener una relación contigo a través de Cristo. Te damos gracias, Padre. Pido bendición sobre estos estudiantes, tanto los presentes como los que están conectándose en esta clase. Te oro todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos con la persecución que está en el siglo III del capítulo 10, y vamos a continuar donde nos quedamos la vez pasada. Voy a tratar de terminar este capítulo 10 hoy para entrar en el 11, pero no sé, vamos a ver cómo nos va, porque a veces uno hace comentarios y cuando vienes a ver se extiende el tiempo, se nos va el tiempo, ¿ok? Muy bien, vamos a ver si podemos verlos a todos ustedes por aquí. Ahí está. Nos quedamos en la semana pasada hablando. Les dije que íbamos a seguir hablando de las damas hermanas en la fe que son presentadas aquí en el libro del hermano Justo L. González, de Perpetua, ¿verdad? Y Felicidad. Así que vamos a comenzar ahí. En cuanto a Perpetua y Felicidad, les anunciaron que les tenían preparada una vaca furiosa para que las corneara. O sea que es como si fuese una corrida de toros, ¿verdad? Y cuando Perpetua fue corneada y lanzada en alto, sencillamente se ciñó más estrechamente su vestido deshecho sobre sus carnes expuestas y pidió que le permitieran recoger su cabellera, porque la cabellera suelta, como se le habían dejado, era señal de duelo. O sea que el pelo no recogido, el pelo no recogido para aquel tiempo era una señal de alguien que había perdido a un ser querido, estaba pasando por duelo. Sin embargo, ella no quería demostrar que ella estaba en duelo por la muerte de quien iba a ser, de ella misma y de Felicidad, ¿verdad? Entonces, para ella este era un momento feliz. O sea que ella está siendo martirizada por su fe en Cristo Jesús. Para ella no es un momento de tristeza, de dolor y de duelo, sino de alegría, porque ella está muriendo por la causa de Cristo. Luego fue a donde yacía Felicidad, también herida por la vaca, levantó a su compañera y preguntó en voz alta, que sorprendió a todos: ¿dónde está la famosa vaca? Por fin, desgarradas y sangrantes, las mártires se reunieron en el centro del anfiteatro, donde se despidieron con el ósculo de paz y se dispusieron a morir a espada. O sea que se dieron ese beso, que es el ósculo santo que hemos leído de él en las Escrituras, y algunas iglesias hoy en día todavía lo practican, que los hermanos, aún los varones, se besan en el lado posterior e inferior de la mejilla. Hoy en los países latinoamericanos, en algunos sitios ya no lo hacen, pues como hemos sido, ¿verdad?, lamentablemente bombardeados por este machismo que hay por ahí, que consideran que eso es algo femenino, ¿verdad?, el darle un beso a alguien. Pero
Eso es el ósculo del que se está hablando aquí, ¿verdad? Es ese beso santo, ¿verdad? Que se dan los cristianos. Y todavía, vuelvo y digo, hay iglesias que todavía lo hacen. Entonces, continuamos leyendo, y se dispusieron a morir a espada. Cuando le tocó el turno a Perpetua, su verdugo temblaba y no acertaba a herirle de muerte. Y ella le tomó la mano y se la dirigió para que la hiriera en la garganta. O sea que el verdugo que había sido puesto para que las terminara de matar, el hombre estaba probablemente en un estado donde él no quería hacerlo, pero él tenía que hacerlo. Si no lo hacía, iba a morir él. Entonces, ella sabe todas estas cosas. Entonces, fíjense el valor de esta mujer, que ella coge la mano de él y trae la espada y se la pone en su garganta. Al llegar a este punto, el martirio comienza. Quizá el demonio la temía tanto que no se atrevía a matarla sin que ella lo quisiera. Wow. Poco después, por razones que no están del todo claras, la persecución amainó, o sea que bajó. Siempre siguió habiendo algunos mártires en diversas partes del imperio, pero no en la medida en que los hubo en los años 202 y 203. El emperador Caracalla, que sucedió a Septimio Severo en el año 211, trató de ganarse el apoyo de la población extendiendo la ciudadanía romana a todos sus súbditos libres, los que no eran esclavos. Como parte de su política de congraciarse con el pueblo, revivió la persecución, pero solo por breve tiempo y mayormente en el norte de África. Y tenemos que entender que el imperio romano básicamente tenía un control. Si usted tiene una Biblia con mapa, le invito que después en su hogar usted mire donde está Roma en Italia y mira todo lo que está alrededor de Italia, y usted se va a dar cuenta que es increíble el control que tenía Roma siendo el centro de Italia, y cómo controlaban tantos lugares. Y acuérdate que esto es un imperio, o sea que aquí no hay un sistema democrático. Aquí tú haces lo que yo diga, punto, y se acabó, porque esos son los imperios. De hecho, el último imperio que nosotros podríamos mencionar en este tiempo después de la era moderna, porque ahora estamos en la era posmoderna, después de en la era moderna, podríamos hablar de que era Rusia, y Rusia cayó. Sabemos que ahora mismo solamente usted tiene un pequeño terreno comparado con todo lo que componía a la Unión Soviética, que eso era como un imperio, igual que Japón. Japón fue un imperio, y el plan de Japón era dominar al mundo. Obviamente pues las cosas no le funcionaron y terminaron perdiendo la guerra, e inclusive ahora mismo Japón ni siquiera tiene un ejército per se. El ejército de Japón es el ejército de los Estados Unidos. Ahora es que están empezando a permitirle, hacen ya, ¿verdad?, unos cuantos añitos, el tener barcos y tener una milicia, pero como quieras están bajo la supervisión de lo que es los Estados Unidos y la ONU. ¿Ok? Así que esto de los imperios, como era antes, ya no lo estamos viendo. De hecho, China está tratando de volver a ser
el imperio que fue antes. Y el plan de ellos es dominar el mundo. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque quiero que ustedes tengan una cosmovisión de lo que es en ese tiempo un imperio, y el fin del imperio siempre es tener el dominio total y completo de todo el mundo, de todo lo que puedan alcanzar. Y vamos a ver cómo dentro del cristianismo, en la historia del cristianismo, esa misma idea de controlar y tener poder sobre todos los lugares en el planeta caen en lo que luego viene a pasar a ser la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y la razón es porque ellos nacen del imperio romano. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Con mucho más detalle. ¿Ok? Así que es bien interesante cómo está sucediendo todo esto del imperio. Y este individuo ahora sale Septimio Severo y ahora él vuelve otra vez y empieza la persecución. Sus sucesores, Heliogábalo 218 al 222 y Alejandro Severo 222 al 235, siguieron una política sincretista semejante a la de Septimio Severo, pero a diferencia de este último, no trataron de obligar a judíos y cristianos a seguir ese sincretismo. Se cuenta que Alejandro Severo tenía en su altar imágenes de Cristo y Abraham, además de varios dioses. Su madre, Julia Mamea, fue a escuchar las enseñanzas de Orígenes. Y hablamos un poco de Orígenes en clase anterior, pero vamos a hablar mucho más de él en un futuro, porque Orígenes juega un papel muy importante en el desarrollo de las doctrinas cristianas, especialmente en ciertos grupos de escuelas. Y pues vamos a ver cómo él también causa influencia dentro del catolicismo y luego dentro de todo lo que tiene que ver con las iglesias reformadas. Ok, entonces vemos aquí que como quiera, a cierto nivel continúan las persecuciones. Y vamos a ver como en este tercer siglo hay subidas y bajadas en referencia a las persecuciones que hay dentro de lo que es el mundo cristiano. Por un breve periodo, bajo el gobierno de Máximo, se desató la persecución en Roma, y tanto el obispo Ponciano como su rival Hipólito fueron exiliados y enviados a trabajar en las minas. Pero pronto esa breve persecución pasó y la iglesia gozó de relativa paz. De hecho, el emperador Felipe el Árabe, que reinó del año 244 al 249, llegaron a circular rumores en el sentido de que era cristiano. O sea que estamos viendo que hay unos momentos donde baja la persecución y hay tranquilidad. Yo pienso que podemos comparar eso a lo que vemos hoy en día en el cristianismo en referencia a las hostilidades que se ven en referencia a cómo se trata a los cristianos en diferentes sectores. Usted puede ir a un lugar ahora mismo en el planeta, en este siglo XXI, y usted dice que es cristiano, usted lo van a mirar como un ciudadano de quinta categoría. Usted para ellos no vale nada. Usted es basura. Y en otros lugares usted va y dice que es cristiano y a usted lo van a tratar lo más bien. En el caso de este tiempo, bajo el imperio, tú estás bajo el dominio absoluto y control absoluto de Roma, y las persecuciones, quien las desata y las lleva a cabo, básicamente es
el que está encargado del imperio. Y obviamente puede ser que esa persona no le interese por X o Y razón política. Todo tiene que ver con política. Siempre se lo he dicho a ustedes, desde los principios la política siempre ha tenido que ver, ¿ok? Inclusive la crucifixión de Cristo fue política también, ¿ok? Porque el sistema religioso no podía crucificar a Cristo. Tuvo que ser el sistema político quien lo tuvo que acusar, encontrar culpable y ejecutar. No fue el religioso, fue el político. Los instigadores fueron los religiosos, pero quien llevó a cabo la ejecución fueron los romanos. ¿Ok? Así que siempre vamos a ver la política envuelta en todo el desarrollo a través de la historia del cristianismo. En resumen, durante casi medio siglo las persecuciones cesaron casi por completo. Estamos hablando de por unos 40 y pico de años no hay persecución. Al tiempo que el número de conversos al cristianismo crecía sorprendentemente, para esta nueva generación de cristianos, la mayoría de los mártires eran personas que habían vivido en una edad pasada y a quienes se les debía gran veneración, pero cuya situación difícilmente se repetiría. Cada día había más cristianos entre las clases pudientes del imperio, y ya eran pocos los que creían las viejas fábulas acerca de los crímenes indecibles de los cristianos. La persecución había venido a ser una memoria del pasado, a la vez amarga y dolorosa. Entonces se desató la tormenta. O sea que cuando ya tú piensas que va todo ahora a estar en paz, en tranquilidad, ahora el cristianismo va a seguir creciendo de la forma que está creciendo, no vamos a tener más problemas, pues entonces ¿qué pasa? Pues vuelve otra vez la persecución. Y ahora la persecución es una de las, de hecho, están en récord histórico, ¿ok? 10 persecuciones. Hay 10 persecuciones que usted va a encontrar históricas. 10 persecuciones históricas que usted va a encontrar, y dentro de esas 10 persecuciones, de las más violentas, podemos decir que fueron entre ellas obviamente la de Nerón, que hablamos de ella. Nerón estaba totalmente desquiciado, era un hombre que obviamente no estaba bien de la mente. Pero también ahora tenemos el caso de la persecución de el tiempo de Decio. En el año 249, Decio se ciñó la púrpura imperial. Interesante, ¿verdad? Que los colores del Imperio Romano fueron luego adoptados por el catolicismo romano. Y los títulos del Imperio Romano fueron luego imputados al obispo de Roma en el catolicismo. Y eso lo vamos a estudiar cuando entremos a la área de probablemente los 1400 en adelante. ¿Ok? Aun cuando los historiadores cristianos le han caracterizado como un personaje cruel, Decio era sencillamente un romano de corte antiguo y un hombre dispuesto a restaurar la vieja gloria de Roma. Por diversas razones, esa gloria parecía estar perdiendo su lustre. Los bárbaros, allende las fronteras, se mostraban cada vez más inquietos y más atrevidos en sus incursiones dentro de los dominios del imperio. La economía del imperio se encontraba en crisis y las viejas tradiciones caían cada vez en mayor desuso. Para un romano tradicional resultaba claro que una de las razones
por las que todo esto sucedía era que el pueblo había abandonado el culto de sus dioses, obviamente de los paganos. Cuando todos adoraban a los dioses, las cosas parecían marchar mucho mejor. Y la gloria y el poderío de Roma eran cada vez mayores. En consecuencia, cabría pensar que lo que estaba sucediendo era que, puesto que Roma le estaba retirando su culto, los dioses a su vez le estaban retirando su favor al viejo imperio. O sea que en la mentalidad del romano en aquel tiempo, ellos están poniendo el que ya no se le estaba dando la importancia y la venerancia o reverencia o adoración a esos falsos dioses que tenían. Y en el momento el imperio está pasando por una crisis económica donde su gran poderío está bajando. Entonces ellos ponen uno con uno y dicen, bueno, pues puede ser que sea porque no estamos adorando a los dioses como lo hacíamos antes. ¿Y a quién tú crees que le van a tirar la culpa de todo esto? Bueno, pues a los cristianos, ¿verdad? Claro que sí. En ese caso, una de las medidas que se imponían en el intento de restaurar la vieja gloria de Roma era la restauración de los viejos cultos. Si todos los súbditos del imperio volvían a adorar a los dioses, posiblemente los dioses volverían a favorecer al imperio. Esta fue la principal razón de la política religiosa de Decio. No se trataba ya de los viejos rumores acerca de las prácticas, y eso está mal escrito, ¿verdad? Un error ahí. Yo entiendo que debería decir nefastas, pero no sé, habría que chequear si lo corrigieron en la versión acá. Si usted me está siguiendo y lo ve que está corregido, me dice a mí qué fue lo que pusieron. De los cristianos, ni de la necesidad de castigar su obstinación. Acuérdense que una de las cosas que pusimos en el examen fue que usted tenía que contestar en referencia a las cosas que hacían los supuestamente que hacían los cristianos, ¿verdad? Que eran malas y por las cuales pues no los querían. Esto no tiene nada que ver con eso. Ellos están pensando de que ahora el cristianismo está creciendo de tal forma y hay tanta gente siguiendo a Cristo en vez de a los falsos dioses, que por eso es que le está yendo mal. ¿Ok? Sigo, sino que se trataba más bien de una campaña religiosa que buscaba la restauración de los viejos cultos. En último análisis, lo que estaba en juego era la supervivencia de la vieja Roma, de los césares con sus glorias y sus dioses. Todo lo que se opusiera a esto sería visto como falta de patriotismo y alta traición. ¿Ok? Y eso es un término militar que hoy en día todavía se utiliza. High treason. ¿Okay? Alta traición en el servicio militar, condenado por muerte, aún hoy en día en el siglo XXI. ¿Okay? Entonces, porque esta traición, pues está alta traición. ¿Okay? Ya esa es más allá. Bueno, no voy a entrar en política. Dada la razón de la política de Decio, la persecución que este emperador desató tuvo características muy distintas de las anteriores. El propósito del emperador no era crear mártires, sino apóstatas. Casi 50 años antes, Tertuliano había dicho que la sangre de los mártires era semilla, pues mientras más se le derramaba, más cristianos había. Entonces, él lo que estaba buscando era que los cristianos dejaran de ser cristianos. Apóstatas, que apostataran, rehusaran ser cristianos, se dejaran llevar por el pensamiento de que tenían que adorar a los dioses paganos, porque eso le iba a traer beneficio al imperio. ¿Ok?
Las muertes ejemplares de los mártires de los primeros años no podían sino conmover a quienes las presenciaban y por tanto a la larga favorecían la diseminación del cristianismo. Obviamente, yo creo que aunque los seres humanos somos capaces de cosas viles, malísimas, también somos capaces de hacer lo bueno. Y mientras más cristianos eran martirizados y la gente observaba la crueldad con la cual ellos eran matados, esto más hacía que las personas estuvieran a favor de los cristianos, porque lo veían como que era un abuso, que era innecesario. Sí, por otra parte se lograba que algún cristiano ante la amenaza de muerte o el dolor de tortura renunciase de su fe, ello constituiría una victoria en la política imperial de restaurar el ¿qué? Paganismo. ¿Ok? Ahora, quiero que estemos claros, todavía nosotros estamos en un tiempo donde la iglesia sigue siendo separada del Estado. La iglesia, el cristianismo, todavía no lo han cogido el Estado y lo ha hecho parte del imperio. ¿Ok? Así que cuando vamos a estar mencionando la iglesia, hasta que yo no les diga, no estén pensando que ya la iglesia se metió en el imperio romano. Todavía la iglesia no es parte del imperio romano. Y mi posición es esta. Y hay teólogos que tienen la misma y hay teólogos que tienen otra posición. Aun cuando lleguemos al momento donde Roma y el imperio adoptan el cristianismo como la religión oficial del imperio, yo entiendo que la iglesia de Cristo no es la que entra dentro del sistema del imperio romano. Hay personas dentro del sistema del imperio romano en los principios, en los comienzos, que son cristianos sinceros y que siguen las enseñanzas correctas. Con el tiempo va desapareciendo eso dentro del sistema del imperio romano cuando se establece por fin lo que se le conoce como el catolicismo romano, y la iglesia deja de ser la iglesia como tú y yo la hemos aprendido en el libro de los Hechos, que era la iglesia primitiva, cómo funcionaba, como hemos aprendido en las cartas de Pablo, cómo la iglesia funcionaba. Cambia todo por completo. Cuando entremos a estudiar el sistema católico romano, vemos que esa forma de cristianismo no es la misma forma de cristianismo que nosotros seguimos, porque nosotros estamos, aún con nuestras faltas y errores, estamos tratando de seguir un cristianismo bíblico, que no esté cargado, ni haya nada puesto sobre ese cristianismo que venga a interponerse entre las enseñanzas inspiradas. Porque el problema es ese. Tú puedes tener enseñanzas, pero si no están esas enseñanzas saliendo de la interpretación de las enseñanzas inspiradas, tú vas a empezar a enseñar cosas que son erradas. ¿Ok? Y eso va a ser algo que lo vamos a ver cuando entremos en la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, que de hecho es interesante mencionar esto.
ya que me viene a la mente, pues después se me olvida. Si venimos a ver, la palabra católica quiere decir universal. La palabra católica quiere decir universal. La Iglesia Católica Apostólica Romana no se inventó la palabra católica. La palabra católica ya existía. ¿Ok? Entonces, cuando vamos y miramos la iglesia que se establece en Alejandría, esa iglesia se dice que era católica, pero ellos lo que están refiriéndose es a que son universales, que son parte de la iglesia universal de Cristo. Entonces, cuando luego estudiamos el cismo que hubo entre la Iglesia Católica Apostólica Romana y las iglesias ortodoxas, vamos a ver por qué es que la Iglesia Ortodoxa dice, no, ustedes no son la verdadera Iglesia Católica, nosotros somos la verdadera Iglesia Católica. ¿Ok? Y ese va a ser una clase bien amena y interesante, porque me gusta cuando entramos en ese tipo de dinámica donde vemos que hay esa contención entre los dos grupos, cada uno, y las cosas que suceden parecen como si fueran de una novela que usted viera en la televisión, porque cuando las estudiemos usted va a decir que hicieron eso, que se dijeron eso, que cómo, ¿ok? Así que es interesante, la historia de la iglesia no es tan simple como mucha gente cree que lo es. Si tú no te metes a estudiar estas cosas como lo estamos haciendo nosotros, tú no aprendes un montón de cosas que sucedieron a través de la historia. Y tú ves todo de una forma superficial. Y el problema con eso es que nunca vas a poder entender las cosas más profundas de las Sagradas Escrituras porque te quedaste en lo llano, en lo superficial. Así que es bueno entender de dónde es que salen los pensamientos, las escuelas de pensamiento cristiano. Por tal o cual persona fue que surgió esto. ¿Ves? Entonces, ahí podemos separar la verdad de las medias verdades de la mentira. ¿Ok? Que una media verdad es una mentira también. Aunque el edicto de Decio que inició la persecución no se ha conservado, resulta claro que lo que Decio ordenó no fue que se destruyera a los cristianos, sino que volvieran al culto de los viejos dioses, ¿verdad? Los paganos. Por mandato imperial todos tenían que sacrificar ante los dioses y quemar incienso ante la estatua del emperador. Recuérdense de estos pequeños cositas, quemar incienso. Cuando entremos luego más adelante en cosas que hacen en otras iglesias que dicen ser cristianas, parte de eso que hacen es quemar incienso. Interesante como aún ya ahí en este año, en 200 y pico, ya tú vas viendo de dónde van surgiendo cosas que se ven hoy en día en muchos lugares. Tenían que quemar incienso ante la estatua del emperador. Quienes así lo hicieran obtendrían un certificado como prueba de ello, y quienes carecieran de tal certificado serían tratados como criminales que habían desobedecido el mandato imperial. ¿Okay? Así que básicamente el quemar ese incienso era el someterse a que el emperador era un dios y tú tenías que servirle. Tenías que mirarlo a él como Dios, y si tu Dios era Cristo, tenías que negarlo y irte con el emperador. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene un comentario?
Estoy mirando por aquí a ver a quiénes tengo conectados. Ok. Qué bueno. Yo creo que están todos. La única que no veo es a Ruth. No veo a Ruth. A Ruth Rodríguez. Pero los demás están por ahí. Ok, nadie tiene preguntas. Seguimos. Paramos. Doctor, le quería comentar que el error que estaba en la pantalla también aparece en el libro. Ok. Interesante, ¿verdad? Y Sí. esto lo hizo Unilit. Y raro porque Unilit, ¿verdad? Pues es una casa bastante respetable. Yo tengo ahora mismo a alguien que está, paréntesis aparte, a alguien que está dándole otra verificación a mi libro, editándolo, porque una vez yo envié ese libro a la casa, pues yo lo voy a enviar a imprimir a Colombia, porque me sale más barato. Pero allí ellos no van a verificar si está bien o no. Ellos van a tirar lo que yo le envíe, ¿ok? Así que yo tengo que asegurarme de que este tipo de rol así no haya. Perdóname, está correcto eso lo que yo escribí ahí. Porque dice que el nefanda, que resalta abominable por ir contra el moral y la ética. Ok. So, lo que dice ahí es una palabra que yo no la conozco. Yo tampoco la Yo- conocía, y la busqué ahora y aparece. Ok. Y la interpretación es. Dice que resulta abominable por ir contra la moral y la ética. Y esto es bíblico. Ok, pues mira, el hermano consiguió que esa palabra sí está bien escrita. Lo que pasa es que como tiene una separación, uno se confunde Nefanda. y lo que está indicando es que es algo que es abominable Como usted dijo, nefasto. y nefasto, exacto. Así que va en la misma línea de pensamiento de lo que el libro estaba diciendo. Estamos bien. Ok. ¿Algo más? Bueno, pues... yo estaba hablando del libro. Si en agosto me lo entregan, que es la fecha que se espera que me lo entreguen, pues en septiembre lo mando a imprimir. Se va a llamar El Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, pasado, presente y futuro. Y entonces, yo espero que todos los estudiantes me compren un libro de eso. Ay. Vamos a ver qué pasa. Yo espero que se pueda usar de libro de texto en instituto. Por lo menos 7 vas a vender. 7. 7 seguro. 7 seguro. Sí. No, vender un poquito más. Yo voy a mandar a imprimir 200. Vamos a ver qué pasa. Creo que los venden. Sí. Vamos a ver qué pasa. Está bueno, hay que pensar más todos los del seminario, más todos los que tú conoces de la otra iglesia. Exacto. Bueno, sí. Por lo Sí. menos yo voy a Si comprar todas todo. las iglesias me compran el libro, tengo que mandar a hacer fácil como 1000. Pero usted empezó con los 200. Pero vamos a empezar con 200. Yo lo compro si yo lo compro si viene firmado con una dedicatoria, lo compro, porque la firma es lo que vale. Tiene que estar dedicado como hacen también allá en las Sí, librerías sí. americanas. Sí, porque si no, sí, claro. Sí, no. Por la firma, ¿cuánto cobramos más? ¿Quiénes? No, Que pues se- entonces vale más porque el first printing vale No, más. pero yo voy a tratar de hacerlo lo más económico Sí, posible. sí, por esa Porque pago, por la primera. la idea no es lucrarnos del libro, sino sacar dinero del libro para seguir adelantando el seminario. Ese es mi. Para el próximo libro. Sí, no, porque yo lo que quiero es levantar este seminario de forma que de aquí a 5 años nosotros ya estemos dando hasta maestrías y tengamos un cuerpo de profesores y tengamos 10, 15 salones más fabricados, tú sabes, esa es la meta. La visión es
pues yo estaba hablando el otro día enseñando, yo tengo que vivir como que Cristo viene mañana, como que Cristo tampoco viene mañana. Entonces, yo vivo como que Cristo viene mañana esperando su venida en cualquier momento, pero también tengo que vivir como si viniera de aquí a 100 años, y si es así, tengo que seguir evangelizando, tengo que seguir preparando hombres y mujeres para el ministerio, porque todos los siglos esperaban que Cristo llegara y no les llegó. Eso no quiere decir entonces que de nosotros va a llegar. Puede ser que sí, puede ser que no. Por ende, tú tienes que vivir de las dos formas, como si viniera y como si no viniera. No sé si me están entendiendo. Exacto. Nuestro testimonio tenemos que vivirlo como que Cristo ¿Qué hicimos la semana viene pasada? ahora. Fuimos a evangelizar, ¿verdad? Y como Cristo no va a venir, Pero ¿qué íbamos a decir? Pues como Cristo puede llegar en cualquier momento, no voy a salir a evangelizar. No, fuimos y evangelizamos, ¿verdad? Que nos coja ahí en Porque, el detalle. pues, si nos coge evangelizando, mejor todavía. Los galardones, dice. Claro, nos vamos ahí con él, pero yo no sé, entonces yo tengo que seguir y tengo que tener una visión a largo plazo. Porque la visión de la gran comisión de Cristo no fue para los apóstoles y ya. Por eso él dijo claramente que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, él está hablando de que esto no era una cuestión de 2 o 3 días. pero yo creo que esa es la visión correcta porque Claro. no sabemos cuándo Cristo va a venir. No sabemos. Entonces, tenemos que los cristianos seguir dando el buen testimonio Eso es así. de como que Cristo viene mañana y seguir haciendo la gran comisión pensando en que como Cristo no sabemos si viene hoy, pero tú vas a tener la oportunidad de recibir a Cristo y crecer en la palabra. Entonces hay que vivir como si viniera, pero como también como si no viniera. Y si es así, pues yo tengo que trabajar todos los días. Exactamente. ¿Ok? Vámonos entonces por aquí. Como era de suponerse, este mandato imperial tomó a los cristianos por sorpresa. Las generaciones que se habían formado bajo el peligro constante de la persecución habían pasado y las nuevas generaciones no estaban listas a enfrentarse al martirio. Algunos corrieron a obedecer el edicto imperial tan pronto como supieron de él. Fíjense que algunos fueron y apostataron a las millas. Otros permanecieron firmes por algún tiempo. Pero cuando fueron llevados ante los tribunales, ofrecieron sacrificio ante los dioses. O sea que apostataron también. Otros, quizás más astutos, se valieron de artimañas y del poder del oro para obtener certificados falsos sin haber sacrificado nada. Otros, en fin, permanecieron firmes y se dispusieron a afrontar las torturas más crueles que sus verdugos pudieran imponerle. Entonces, es interesante porque aquí tú ves un buen caso de tú poder mirar el carácter cristiano de estas personas. Y ese es un buen ejercicio para nosotros mirarnos a nosotros y observar nuestro carácter cristiano. Y cuando hay situaciones donde se nos presenta el tomar una decisión, si vamos a tomar la decisión que va de acuerdo al carácter cristiano que debemos tener, o va a una para yo poder zafarme de X o Y situación, pero a la misma vez continuar siendo cristiano. Estos que estaban valiéndose de artimaña, comprando certificados falsos, y como bien dice, sin sacrificar nada, no me demuestran a mí que eran realmente creyentes. Sí, porque no lo hacían por susto como otros. O sea, ellos están engañando, Fueron manipuladores. Sí. están engañando al gobierno, está bien, pero tú de verdad eres cristiano, porque no estuviste dispuesto a pagar el precio que otros estaban pagando con su vida, ¿verdad?
Por eso yo siempre he dicho que hoy en día, en la comodidad del aire acondicionado, todo el mundo es cristiano. Pero cuando se llegan a tu casa, como le pasó hace unos 40 años atrás al pastor David Dixon, mi pastor, está con su esposa en Nicaragua y llegan del gobierno con rifles y metralladoras y lo acusan de que él es un espía americano. Él tiene para aquel tiempo 3 nenes chiquitos y le ponen el rifle en la cara, en la boca. ¿Ok? Entonces, él les tiene que decir, no, yo soy un misionero, yo lo que estoy es predicando a Cristo. No, usted es un espía americano. ¿Bien? La cuestión es que gracias a Dios ellos se van, pero le dicen que van a volver. Y él coge a los muchachos, a la esposa, deja todo botado y se tiene que ir huyendo y se monta en un avión y se vuelve para Estados Unidos. Y de ahí entonces se va para otro país de misionero. Yo no veo eso mal. ¿Por qué? Porque él no negó a Cristo en ningún momento. Al contrario, él les dijo, yo estoy aquí predicando a Cristo. Yo no soy espía del gobierno. Entonces, él no apostató de su fe en ningún momento. Y él hizo lo correcto, se llevó a su familia y la sacó del peligro. ¿Ok? Así que no es lo mismo en la comodidad que tenemos ahora mismo aquí en este amplio salón con aire acondicionado, buena iluminación, estamos cómodos, sillas cómodas, los hermanos están allá en su casa, quizás Porfirio está tirado en una silla reclinable de esa que él tiene con un juguito de parcha o algo allá bien rico. No es lo mismo eso que estar en un lugar hostil. Esta gente estaban en una situación bien difícil y sin embargo muchos decidieron que no iban a negar a Cristo. Puesto que el propósito de Decio era obligar a la gente a sacrificar, fueron relativamente pocos los que murieron durante esta persecución. Lo que se hacía era más bien detener a los cristianos y mediante una combinación de promesas, amenazas y torturas, hacer todo lo posible para obligarles a aviurar de su fe. Y para mí, búscame esa palabra porque yo hubiera puesto apostatar de su fe ahí, pero si esa palabra existe, yo dentro de mi léxico y mis limitaciones en español no la conozco. Fue bajo tales circunstancias que Orígenes, ¿se acuerdan de Orígenes? Sufrió las torturas que hemos mencionado en el capítulo anterior. Ahora, aunque hablamos de Orígenes y hablamos de que fue torturado y que murió, la historia de Orígenes no ha terminado para nada. ¿Okay? Nosotros vamos a llegar en un momento donde las enseñanzas de él van a ser discutidas en la clase porque son demasiado importantes y relevantes en referencia a lo que es el desarrollo de lo que se cree hoy en día por muchos cristianos en el siglo XXI. Y se van, olvídate, hasta lo último a defender la Orígenes en ciertas posturas que él tiene, que muchas son excelentísimas y otras no tan buenas. En el caso de Clemente, igual, Clemente, que hablamos de él, fue probablemente uno de los primeros escritores que no fueron inspirados
que escribe una de las grandes obras literarias cristianas, que fue la carta que él le escribe a la iglesia de Corinto. Vuelvo y repito, no inspirado, porque estamos hablando de de los padres de la iglesia. No estamos hablando de un apóstol o un discípulo inmediato de Cristo que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Estamos hablando de hombres que fueron discípulos de discípulos. Entonces, él escribe esa carta a la iglesia de Corinto. Y no sé, podría suceder que alguna de estas cosas que yo estoy así hablando así como fuera del libro podrían caer en el examen próximo de alguna forma. Puede ser, no sé. Esas cosas pasan, ¿verdad? Y en el caso de Orígenes se repitió centenares de veces en todas las partes del imperio. Ya no se trataba de una persecución esporádica y local, sino más bien sistemática y universal, como lo muestra el hecho de que se han conservado certificados comprobando sacrificios ofrecidos en los lugares más recónditos del imperio. Si usted tiene la oportunidad de venir al bello pueblo de Calley y va a la plaza, en la plaza tienen, en nuestra nueva renovada plaza, tienen una área donde hay unas vitrinas, donde hay huesos de hombres, mujeres y niños que fueron enterrados en los predios de la Iglesia Católica Apostólica Romana que está en la plaza. Y es interesante, ¿por qué menciono esto? Porque de la misma manera, así se encontraron enterrados documentos que nos llevan a certificar que estas cosas ocurrieron en aquel tiempo, como lo son los famosos certificados que se tenían que recibir para tú poder ser exonerado de que no eras cristiano y no caer en las manos de un verdugo y caer en la muerte, ¿verdad? Y esos certificados se encuentran por los arqueólogos que a través del tiempo siguen buscando. De hecho, en un momento dado vamos a hablar un poquito, porque esa es otra clase diferente, pero se va a mencionar un poquito acerca de la importancia arqueológica de los encuentros que han habido y el cuidado que hay que tener de no caer en seguir las redes de descubrimientos falsos arqueológicos, como lo son unos que se circularon hace unos años atrás del encuentro de los supuestos Nephilim, y encontraron estos supuestos huesos de los gigantes, ¿verdad? Que eran los Nephilim, que básicamente son de la misma línea de la raza de David, del gigante que David tuvo que pelear, ¿verdad? De Goliat. Entonces, ¿qué pasa? Eso es falso, eso era Photoshop, eso era todo una mentira. Sin embargo, se han encontrado esqueletos de personas de 7 pies 7 pulgadas de altura. Eso es un gigante, casi 8 pies de alto. Mi hermano, ¿tú sabes qué es eso? Hay casas que lo que tienen son 10 pies de techo. ¿Ok? Así que estamos hablando de que la exageración también puede hacerle daño al cristianismo por personas que en vez de buscar ayudarle al cristianismo, lo que buscan es desacreditándolo, haciendo como que están ayudándolo. Y hacen estas cosas falsas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Pero eso lo vamos a hablar después. Todo esto dio origen a una nueva dignidad en la iglesia, la de los confesores.
Hasta entonces, quienes eran llevados ante los tribunales y permanecían firmes en su fe, terminaban su vida en el martirio. Los que sacrificaban ante los dioses eran apóstatas. Pero ahora, con la nueva situación creada por el edicto de Decio, apareció un grupo de aquellos que permanecían firmes en la fe, pero cuya firmeza no llevaba a la corona del martirio. A estas personas que habían confesado la fe en medio de las torturas se les dio el título de los confesores. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Ahí tenemos otra dinámica que surge dentro de lo que es este movimiento de persecución. Y estas personas no terminan muertos, pero sí son torturados. Ellos no apostatan, ellos no niegan la fe. ¿Están conmigo? Ok. Ahora, a fin de cuentas, nosotros no tenemos la certeza ni la seguridad de cuánta gente murió. No tenemos ese número. Es bien difícil de poder llegar a ese número. Los historiadores te pueden dar una idea. Entonces tú tienes que hacer una referencia cruzada de historiadores. En inglés le llamarían un cross-reference. Yo tengo que buscar una referencia cruzada. Y tengo que mirar qué dijo este, qué dijo aquel, qué dijo el otro, para entonces, después que yo coja todos los números de todos los historiadores, llegar a un promedio, un más o menos, de cuántas personas probablemente fueron martirizadas en ese periodo. ¿Ok? Entonces, son un ejercicio que obviamente podemos hacerlo, usted lo puede hacer si quiere, pero la realidad es que no es necesario, ¿verdad? No es necesario, pero yo estoy más que seguro que fueron miles que fueron martirizados. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Me dicen si necesitan un break. Aunque yo sé que me tienen las cámaras apagadas, así que son capaces de irse por ahí a pasear por toda la casa y dejarme solito aquí. Ok, mira, ahí prendieron dos. Ahí está Jerry y Meilín, están ahí. Ay, santo. Reinaldo está ahí, está bien. Tiene el abanico puesto ahí, está cogiendo fresco. Arturo, ven acá tú. Arturo está ahí como en un coffee shop, yo no sé dónde él está. Tiene un background ahí. Eso es man cave. Ay. Y ahí está Luis Cartagena, Tito, está por ahí, qué bueno. Parece que está como los vampiros ahí en la oscuridad, mira. Ay, santo. Ok, pregunta, duda, comentario. Si empiezo a decir que voy a dar 10 puntos por comentario, todo el mundo dice algo. Se inventan algo, dicen algo, ¿verdad? Ok, en una palabra, el problema que la iglesia confrontó era la cuestión de qué hacer con los caídos, con los que de un modo u otro habían sucumbido ante los embates de la persecución. El problema se agravaba por varias razones. Una de ellas era que no todos habían caído de igual modo o en igual grado. Difícilmente podría equipararse el caso de quienes habían corrido a sacrificar ante los dioses tan pronto como habían oído acerca del edicto imperial,
con el de los que se habían valido de diversos medios para procurarse certificados, pero nunca habían sacrificado. Había otros que, tras un momento de debilidad en el cual se habían rendido ante las amenazas de las autoridades, querían volver a unirse a la iglesia mientras duraba todavía la persecución, sabiendo que ello probablemente les costaría la libertad y quizás la vida. Así que aquí vemos lo que es un atisbo a lo que luego, a través de los siglos, empezamos a ver como medición de tal o cual acción de X o Y persona para determinar su posición dentro del cristianismo. Yo siempre me remonto a las palabras de Jesús y enseñé esto los otros días: por sus frutos los conoceréis. Dentro del cuerpo local, por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Es la única forma que tú y yo tenemos para medir el compromiso que puede tener una persona con Cristo. Porque nadie de nosotros se puede meter dentro de nadie a saber si esa persona realmente está salva o no. Así que yo sigo lo que Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Y eso aplica a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. Una persona que está en Cristo siempre va a dar fruto. Si tú estás en Cristo, tienes que dar fruto, y yo diría que en abundancia. Mientras más pase el tiempo, más frutos tú deberías dar. Y mientras más viejito te pongas, más firme en la fe tú debes estar. Pero esa es mi opinión, ¿verdad? Lamentablemente no todo el mundo lo ve así, ¿ves? Hay gente que juzgan a sus hermanos en vez de por los frutos, sino por impresiones erróneas, o por sentimientos, o por las apariencias no verificadas, constatadas, por comentarios que se han hecho. Entonces, por eso el Señor fue bien claro cuando Él dijo: hay de aquellos que hablaran mal de ustedes mintiendo. ¿Ves? O sea, que hablen de mí todo lo que quieran, después que hablen la verdad. Si tú hablas mentiras mías, tú tienes que probar que lo que tú estás diciendo que yo hice mal, yo lo hice. Muéstrame ahí con evidencia. Si no, mantente callado. Así que se supone que sea, pero esa no es la realidad de la vida en el mundo cristiano. Y nosotros tenemos que ser maduros para entender estas cosas. Porque si no, mira, nos vamos cogiendo de la iglesia y no servimos a Cristo. Huimos. Porque eso es lo más fácil, tú irte y quitarte. Esa es la fácil. ¿Ok? Muy bien. Algunos confesores, particularmente en el norte de África, reclamaron esa autoridad y comenzaron a desempeñarla. A esto se oponían muchos de los obispos, para quienes era necesario que el proceso de restauración de los caídos se hiciera con orden y uniformidad, y quienes por tanto insistían en que solo la jerarquía de la iglesia tenía autoridad para regular esa restauración. Por último, había quienes pensaban que toda la iglesia estaba cayendo en una laxitud excesiva, o sea que estaban siendo muy sueltos, muy laxos, ¿verdad? No tenían severidad suficiente, y que se debía tratar a los caídos con mucho más rigor, ¿verdad? Yo soy de los que entiendo que hoy en día, si usted por lo menos viene aquí a mi iglesia, y digo mi iglesia, pero es nuestra iglesia, de los que somos miembros de la iglesia aquí en Calle, después que se termina una predicación, nosotros siempre hacemos un llamado. Y una de las cosas que llamamos a las personas es a restauración.
Usted cometió un error, usted se apartó de servirle al Señor, pero usted se dio cuenta que ha cometido ese error. ¿Sabe qué? El Señor te perdona. Tú pides perdón de corazón. Señor, perdóname. Yo no te he estado sirviendo como te tengo que servir. Y Él te restaura. O sea, la iglesia no es para ver a quién podemos sacar la patada. Al contrario, lo que queremos es que se queden. O sea, eso es de loco. El tratar de empujar a la gente y tratar de estar como si fuéramos detectives buscando a ver qué está haciendo mal aquel o el otro. No. Deja que sus frutos hablen. No estés buscándole y tengamos cuidado con eso. Aquí, inclusive, el hermano Justo L. González en el libro habla de la jerarquía. Todavía no estamos mirando la jerarquía dentro de lo que es el sistema católico romano, pero eso todavía no ha empezado. Entonces, la jerarquía de la iglesia se está tratando de los obispos, que son los pastores de la iglesia, los diáconos, que son los que están ayudando a los obispos, pero no tienen autoridad sobre la iglesia, pero ayudan al obispo de la iglesia. ¿Ok? Y los líderes que hay en las diferentes áreas en el cuerpo de Cristo. Porque aunque usted no lo crea, solamente hay dos cargos que son pastor y diácono, son las dos oficinas o oficios de la iglesia, pero hay un montón de ministerios que desde aquel tiempo hasta el día de hoy, siempre los han habido en la iglesia porque siempre se ha tenido que trabajar con diferentes cosas y diferentes personas. ¿Ok? Los diáconos fueron los primeros que se instalaron como personas ordenadas después del pastor para bregar con la situación que había con las viudas. Y ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos cómo se instalan los diáconos porque había una discusión entre los griegos y los judíos de que se le estaba dando más atención a las viudas de los judíos que a los de los gentiles. ¿Ok? Y entonces todos los diáconos que se cogen, todos son gentiles. No se pone ni uno judío. Todos eran gentiles. ¿Ok? Interesante, ¿verdad? Ok, vamos a seguir. Vamos a ver si terminamos a las 9. Por último, había quienes pensaban que toda la iglesia estaba cayendo en una laxitud, ¿verdad? Excesiva, y que se debía tratar a los caídos con mucho mayor rigor. Y ahí nos lleva a la cuestión de los caídos, Cipriano y Noviciano. Vamos a hablar de ello. En el debate que surgió en torno de esta cuestión, dos personajes se distinguen por encima de los demás: Cipriano de Cartago y Novaciano de Roma. Cipriano se había convertido cuando tenía unos 40 años de edad y poco tiempo después había sido electo obispo de Cartago. Su teólogo favorito era Tertuliano, de quien nosotros ya hemos hablado, a quien llamaba el maestro. Al igual que Tertuliano, Cipriano era ducho, o sea, que era conocedor, era experto en retórica y sabía exponer sus argumentos de forma aplastante. Sus escritos, muchos de los cuales se conservan hasta el día de hoy, son preciosas joyas de la literatura cristiana del siglo III. Así que tenemos aquí a una persona que tenía el don de la expresión
y la oratoria. Y es probable que esto es lo que lleva a que él sea nombrado obispo a no muchos años después de haberse convertido. Debió ser una persona que tenía ese don, porque fíjese que se le está diciendo a sus obras literarias joyas de la literatura cristiana. O sea que podemos llegar a la conclusión de que son excelentísimas. Cipriano había sido hecho obispo muy poco tiempo antes de estallar la persecución, y cuando ésta llegó a Cartago, Cipriano pensó que su deber era huir a un lugar seguro. Ya tú sabes que ya alguien aquí va a chillar y va a decir: estás mal, no debes huir, con algunos otros dirigentes de la iglesia, y desde allí seguir pastoreando a su grey mediante una correspondencia nutrida. Como era de suponerse, muchos vieron en esta decisión un acto de cobardía. Ahí está. El clero de Roma, por ejemplo, que acababa de perder a su obispo en la persecución, le escribió pidiéndole cuentas de su actitud. Cipriano insistió en que su exilio era la decisión más sabia para el bien de su grey, y que era por esa razón que había decidido huir y no por cobardía. De hecho, su valor y convicción, y ahora viene importante, quedaron probados pocos años más tarde, cuando Cipriano ofreció su vida como mártir. Pero por lo pronto, su propia autoridad, quiere decir en aquel momento, quedaba puesta en duda, pues los confesores que habían sufrido por su fe parecían tener más autoridad que él. ¿Entiendes? Que aquí tenemos los confesores. Ya hemos aprendido que los confesores, ellos quieren, no negaron la fe, no apostataron, pero fueron, ¿qué? ¿Qué les hicieron? ¿Qué le hicieron a los confesores? Quiero saber si están prestando atención. Los confesores, los que no negaron la fe delante de las torturas, ni ninguno. Los torturaron, ¿verdad? A los confesores los torturaron, no los mataron. O sea que no fueron martirizados, pero fueron torturados. Entonces ahora estos confesores están diciendo: espérate, Cipriano, tú sabes, tú vas a coger y vas a poner pies en polvorosa, te vas a ir, y entonces por cartas desde allá vas a venir y vas a pastorear a la iglesia. Qué bonito, ¿ah? Y nosotros que, mírame a mí me faltan 3 dedos, yo tengo, me falta una oreja, estoy manco, tú sabes, y yo estoy sirviendo y no cogí miedo, y tú te vas, ¿verdad? Ok. Yo puedo entender el sentir de ellos. El error es no irse a qué referencia bíblica puedo yo utilizar para saber si lo que él está haciendo está bien o está mal. Yo me voy a Pablo. Pablo yéndose en la canasta. Claro, Pablo en la canasta, no hay que buscar más nada. ¿Por qué Pablo huye cuando lo bajan en una canasta? Porque lo están buscando para matarlo. Entonces, ¿Pablo es cobarde? No, Pablo termina muriendo por la fe. Termina siendo martirizado también. Pero no hace ningún sentido, si tú tienes la oportunidad de huir de la muerte para seguir haciendo el trabajo hasta el último momento, cuando ya no hay escapatoria, que es lo que va a suceder
cuando vengan las grandes persecuciones en el periodo de la gran tribulación, pero eso es otros 20 pesos. Entonces, mira, yo no veo que Cipriano tomó una decisión errónea. Yo no lo veo así, ¿verdad? Ok, ya estamos terminando. Yo creo que terminamos a las 9, sí. Algunos de los confesores deseaban que los caídos que querían volver a la iglesia fueran admitidos inmediatamente, solo a base de su arrepentimiento. Para mí eso es lo correcto. Pronto, varios presbíteros, ustedes saben que un presbítero es ¿qué? Un obispo, un pastor, ¿verdad? Lo mismo. Que habían tenido otros conflictos con Cipriano, se unieron a los confesores y se produjo un cisma que dividió a la iglesia de Cartago y de toda la región circundante. Ya ahí tenemos que la iglesia de Cartago, la cual Cipriano era su obispo, su presbítero, su pastor, porque otros presbíteros habían tenido diferencia de opinión con este pastor Cipriano, en vez de tomar lo que es correcto, que es buscar la solución cristiana, buscando qué haría Cristo, qué haría Pablo, qué haría Pedro, qué haría Andrés, ¿qué haría? ¿Me están siguiendo? Entonces, no. Y hasta hoy en día vemos las mismas cosas pasando en las iglesias. Divisiones innecesarias. Mira, yo tengo hermanitos que son de otras denominaciones, que converso con ellos a cada rato y son de los que se pasan diciendo, se me paran los pelos, ¿verdad? Y a mí se me paran los pelos cada vez que yo pienso en que la iglesia se pueda dividir. Ya nosotros llevamos 19 años aquí. Nunca ha habido una división. Han habido desacuerdos en momentos, sí. Pero ¿qué hemos hecho? Bregar con ellos bíblicamente. Por ende, no ha habido división. Si hubiésemos bregado con ellos carnalmente, se hubiera dividido a la iglesia. Tenemos que ser sabios. Por eso hay que pedirle sabiduría al Señor todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, Cipriano entonces convocó a un sínodo, y eso quiere decir una asamblea de los obispos de la región. Luego, lo que es un sínodo es tomado por la Iglesia Católica Apostólica Romana, y ellos celebran sínodos. Y de la misma manera que en la Biblia aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos, si mi memoria no me falla, ahí está el Concilio de Jerusalén, y eso lo pueden constatar mirando sus Biblias. Se hacen concilios luego, y la Iglesia Católica adopta ese sistema de celebrar concilios para deliberar asuntos que tienen que ver con las dogmas y doctrinas de la Iglesia Católica. El último que ellos celebraron, si mi memoria no me falla, creo que fue el Concilio Vaticano 21, creo que fue. Pero puede ser que esté equivocado. Si me equivoco, me disculpan, pero es mucha data y a veces uno se le olvida las cosas. Ok. Así que él llama a esta asamblea de los obispos de la región
que decidió que quienes habían comprado u obtenido certificados sin haber sacrificado podían ser admitidos a la comunión inmediatamente si mostraban arrepentimiento. Los que habían sacrificado no serían admitidos sino en su lecho de muerte, o cuando una nueva persecución les diera oportunidad de mostrar la sinceridad de su arrepentimiento. Los que habían sacrificado y no se arrepentían no serían admitidos jamás, ni siquiera en su lecho de muerte. Por último, los miembros del clero que habían sacrificado serían dispuestos inmediatamente. Con estas decisiones terminó la controversia, aunque el cisma continuó por algún tiempo. ¿Por qué? Es la pregunta que nos harían. Porque las decisiones que se toman en esta asamblea de los obispos de las iglesias está totalmente errada. El que pide arrepentimiento es inmediatamente restaurado. Punto. No pones condiciones. Cuando miramos a la Biblia, encontramos la respuesta. Ellos no hicieron eso. Este hombre se casa después que su mujer se muere. El hijo de ese hombre, de la esposa que murió, tiene relaciones con su madrastra. La iglesia en Corinto se entera. Pablo les dice: envíenlo al mundo donde Satanás, pero les dice para que no se pierda su alma, pero no se contamine el cuerpo. Entonces, cuando tú te vas a 2 de Corintios, encuentras que esa persona viene arrepentido a la iglesia. ¿Y qué hace la iglesia? Lo restaura y lo vuelve a tomar y lo hace nuevamente parte de la congregación. No le mete una patada y le dice: no, papá, va para el infierno. No, lo restaura. Entonces podemos ver que aquí en la historia de la iglesia hay cosas que están sucediendo en el desarrollo de la misma que no están bien. Entonces, el punto que les quiero hacer es que no esperemos en la historia de la iglesia que vamos a ver en cada paso y progreso de la misma que todo coge color de rosa y todo es perfecto, porque no es así. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena de personas imperfectas.